Junto a Andreas conoceremos el Centro Noruego de Tecnología del Plancton, un centro financiado por el Estado que tiene por objetivo desarrollar conocimiento para todas las nuevas bioindustrias relacionadas con el mar. Bueno, hemos venido a este laboratorio que es abierto a público y principalmente a las empresas para mejorar las prácticas de sostenibilidad que tienen en el mundo acuícola. En general, la alta concentración de peces que tienen en las jaulas genera una alta producción. Eso es bueno porque hay una demanda de una carne que es muy rica en omega 3. Sin embargo, por muchos años nunca se trabajó lo que era el fondo marino con todos los sedimentos de nutrientes, de antibióticos y de los mismos peces muertos y lo que pasaba abajo era un misterio. En cambio acá lo que se está trabajando es básicamente en encontrar soluciones para qué hacer con esos residuos para que no deterioren el fondo marino. So my name is Silje Forbord. I work as a research scientist here, and I'm responsible for the production of the seaweed in our hatchery. So here we have the sugar kelp, Saccharina latissima. This is a very common kelp species in Norway. So this is where we take in our stocks that we want to produce the seeds from. And from all these seeds, we produce small seedlings that we deploy in sea to produce biomass that could be used for a variety of different products. ¿Me podrías explicar cómo funcionan las algas en relación a los desechos que salen de la industria del salmón? We can deploy the seaweed lines right outside the salmon farms. So the salmon will release a lot of nutrients. So instead of looking at those extra nutrients as like pollution, we can look at it as a resource that we can use to produce this biomass. So we see that trials we have done with the seaweed, they will grow up to 50% more right outside the seaweed farm than they do a couple of kilometers away. So this is a very good way to extract the extra nutrients otherwise could pollute the area of the salmon farms. So in these tanks, we are triggering or fooling the kelp plants to produce spores outside of their natural season, because these are fertile in the winter time, and now in September, October, they still doesn't produce the seeds that we can use. So here in these tanks, we have a cold water temperature or 10 degrees. We have low light and short days. And we are fooling them to believe it's winter. So now after some weeks, they will produce this dark area here, which is filled with millions of spores that we can extract and use to seed the ropes that we want later to deploy in sea. Lo que nos explica Cilia tiene que ver con la economía circular aplicada a la industria del salmón. La alga se reproduce y puede ser utilizada tanto para alimentos como para otros fines cosméticos o de otra forma. Entonces, se hacen cargo de lo que pasa finalmente en la zona de producción, disminuyendo el impacto que tiene en el territorio. Si pudiéramos tomar como una analogía, así como los árboles captan CO2, en este caso las algas toman parte de los nutrientes que genera la industria del salmón, aprovechan de limpiar el agua y con esos nutrientes ellas aprovechan de crecer también. Y eso genera una simbiosis entre salmón y alga, mejorando las condiciones tanto para uno como el otro y desarrollando una industria mucho más sana. La innovación implica mirar las cosas desde otra perspectiva. La visión tradicional diría rápidamente que cultivar algas no es el negocio de la industria salmonera. A simple vista, no lo es. Pero si entendemos que este proceso puede ayudar al mismo tiempo a limpiar el agua, a dar mejor bienestar a los peces y además a generar un producto de alto valor, ¿no sería momento de repensar qué es lo que entendemos como negocio? Dejamos esta habitación y Cilia nos lleva a la sala de criadero. Aquí veremos cómo crecen las pequeñas semillas de algas antes de ser llevadas al mar. So here you see all the small plants, the seedlings from the sugar kelp. So this is like made from the spores that we treat the plants to make, which you saw in the other room. And all the small spores we seeded on the rope of these plates. So these plants have been here in the lab for 7 weeks now, and they are big enough to be deployed out in sea. Lo que ellos están haciendo es testear sobre esta cuerda de nylon que está enrollada acá. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver esta misma fibra que está enrollada al interior
la han extendido y ahí están creciendo las algas. Silly, este tipo de algas, ¿qué hacen con ella después? So at the moment, most of the seaweed harvesting are being used for human consumption. So you can dry it and use it as a spice or as a vegetable. And some of it are exported as well to Asian market. But in the future, we hope that we can use this as a supplement for the fish feed, for instance, to extract the proteins, or to use it as a fertilizer, or to, for all of the products that you now use fossil fuels, you can use macroalgae. Es interesante porque esta planta lo que hace es que capta la proteína que el salmón desechó a través de su feca y al tomar esa proteína, la planta la incorpora en su proceso de crecimiento y cuando ellos cosechan la planta, esa planta después la pueden reutilizar nuevamente como alimento para el salmón y al final termina siendo una economía circular en la misma industria.